Vamos a dedicar esta sesión a explicar la última parte del tema 3. Como ya hemos mencionado anteriormente, las características eléctrico-temporales son las que diferencian una familia lógica de otra, y esas características eléctrico-temporales se cuantifican en una serie de parámetros que se llaman parámetros de conmutación, que son los que vamos a explicar ahora, y que es importante conocerlos porque es lo que vais a luego a medir cuando vayáis al laboratorio y tengáis que caracterizar un circuito integrado. Bueno, pues podemos considerar que estos parámetros, por un lado, son los niveles lógicos que me marcan las características eléctricas, por otro lado son los tiempos que me marcan las características temporales, y después también hay parámetros relacionados pues con la cantidad de conexiones que una puerta puede tener, tanto de salida a entrada de la etapa siguiente como conexiones de entrada. Y por último, pues hablaremos de la potencia consumida, que como ya sabemos, pues depende de la tensión y de la intensidad. Con respecto a los niveles lógicos, pues nosotros sabemos que cuando hablamos de nivel lógico 1 no nos estamos refiriendo solo a un valor, sino que estamos hablando de un margen de valores de tensión que se interpreta como 1. En el caso de que estemos hablando de una tensión que le estamos poniendo a la entrada de un circuito, existe un parámetro que es VIH mínima, que es el menor valor de tensión que el circuito es capaz de interpretar como un 1. De la misma manera existe VIL máxima, que es el mayor valor de tensión de entrada que el circuito es capaz de interpretar como un 0. Al igual que existen estos parámetros con respecto a la tensión de entrada del circuito, también existen con respecto a la tensión de salida del mismo. Entonces podemos hablar de un nivel denominado VOH mínima, que es el menor valor que el circuito me da como 1, y VOL máxima, que es el mayor valor que el circuito me da como 0, porque en salida un 1 lógico tampoco está determinado solo por un valor, también podemos hablar de márgenes. Si nos fijamos en esta representación gráfica que tenemos aquí a la derecha de la transparencia, para explicar los márgenes se ha supuesto un inversor al cual le vamos a conectar a la entrada una señal triangular. En lugar de conectarle una cuadrada, como sería habitual, pues le conectamos una señal triangular. La señal triangular se oscila entre 0 y 5 voltios. Y hay una serie de valores que están marcados con la franja de color azul que el inversor interpretaría como 1, y que son pues una serie de valores infinitos que se mueven en ese intervalo, cuyo valor menor viene dado por VIH mínima. Al igual que la franja del 1, existe la franja del 0, que pasa igual, existe una serie de valores que el circuito interpretará como 0. ¿Qué ocurre a la salida? Pues cuando estemos en el margen en el cual el circuito me está interpretando un 1, como estoy diciendo que esto es un inversor, pues me dará 0. Y cuando estoy en el margen en el cual el circuito me está interpretando 0, pues me dará un 1. Y obtendré esta forma de onda a la salida del circuito. Luego habrá una serie de valores intermedios pues, que no son ni 1 ni 0. Una manera de verlo es dibujando la característica de transferencia del inversor, y que la tenemos aquí, en la parte derecha de la transparencia abajo. Se ha dibujado la tensión de salida frente a la tensión de entrada de una puerta que es un inversor. ¿Y qué curva se obtiene? Pues cuando tenemos valores de intensidad de entrada bajos, en un margen bajo, a la salida me está dando nivel alto, y llega un momento en el cual a partir de un valor determinado la curva baja, porque los valores de entrada que ya se están obteniendo se interpretan como 1, con lo cual a la salida me está dando niveles bajos de tensión, me está dando 0. Podemos ver que hay marcadas unas líneas aquí en la curva, que son los puntos en los cuales la pendiente de la curva es -1. Y esos son los que me marcan las transiciones. Si nos vamos a este punto de pendiente -1, las coordenadas del punto de
de este punto serían, con respecto a la tensión de entrada, V y L máxima, y con respecto a la tensión de salida, V o H mínima. Esas serían las coordenadas del punto de este dependiente menos 1. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando yo le pongo una entrada que es la más alta posible, que el circuito interpreta como 0, obtengo la salida más baja posible que el circuito interpreta como 1. En el otro punto dependiente menos 1, pues obtengo los niveles V y H mínima y V o L máxima, que sería la menor tensión de entrada que el circuito interpreta como 1, que me genera la mayor tensión de salida que el circuito interpreta como 0. Para caracterizar en laboratorio estos niveles, lo que se hace es acudir precisamente a la característica de transferencia y mirar los puntos dependientes menos 1, que nos darían los niveles. Los niveles marcan la compatibilidad entrada-salida, tal como se indica aquí. ¿Qué quiere eso decir? Que para poder conectar la salida de una puerta a la entrada de otra, estos niveles tienen que cumplir una relación, y la relación viene aquí dada. La tensión de salida mínima, VOH mínima, que genera un circuito, tiene que ser mayor que la tensión de entrada en nivel alto mínima que admite, porque si no, pues no va a poder interpretar ese valor como 1. Si VOH fuera más pequeña, me estaría saliendo de este margen, me estaría moviéndome por aquí y el circuito no lo interpretaría correctamente. De la misma manera, la tensión de nivel bajo máxima que genera un circuito tiene que ser menor que la tensión de nivel de entrada de nivel bajo máxima que admite, porque si no, igual estaríamos saliendo del margen que el circuito es capaz de interpretar. Bueno, pues eso determina el margen de ruido. ¿Qué margen de ruido, qué tensión se puede superponer a la salida de un circuito para que después se interprete correctamente cuando se conecta a la entrada de otro? Pues la diferencia entre los niveles VOH mínima menos VIH mínima. Si el margen de ruido es superior, ya el circuito no funcionará correctamente. Y lo mismo con respecto al nivel bajo. El margen está determinado por la diferencia entre V y L máxima y V o L máxima. En el momento en que superamos ese margen, ya no funcionará correctamente. Eso está aquí marcado y hay un ejemplo para la familia 74LS, dados sus niveles que vienen dados por el fabricante, pues se pueden establecer los márgenes de ruido haciendo la recta correspondiente de la que ya hemos hablado. Hablamos ahora de tiempos. Como podemos ver aquí, existen los tiempos de transición y los tiempos de propagación. Los tiempos de transición se miden solamente sobre una señal y lo que están marcando es el tiempo que tarda la señal en cambiar de nivel bajo a nivel alto o bien de nivel alto a nivel bajo. Por eso hablamos de dos tiempos de transición, el tiempo bajo-alto y el tiempo alto-bajo. Para poder medirlos, no se miden desde el nivel más bajo del todo de la señal, sino que se establece que la señal ya ha empezado a subir un poco y en concreto se marca el punto en el cual estoy en un flanco y estoy en el 10% del flanco. Por eso tengo aquí marcado el 10%. En subida llegaría hasta el 90% del flanco. Por eso también de la misma manera lo tengo aquí marcado. Es decir, nosotros situamos la señal entre su valor más alto posible y su valor más bajo posible y en vez de medir entre los mismos, pues con respecto al valor más bajo entramos un poquito y con respecto al valor más alto bajamos un poquito. Se establecen esos valores en el flanco y desde ahí se mide y serían los tiempos de transición, es decir, el tiempo de subida y tiempo de bajada sobre la misma señal. Con respecto al tiempo de propagación, pues lo que mide es si hay un cambio en la entrada, cuánto tiempo tarda en traducirse ese cambio a la salida.
Para poder verlo aquí, en la transparencia se ha dibujado una respuesta de una puerta ante una entrada. La entrada está en azul, la salida en rojo, y es una puerta que lo que hace es complementar la señal de entrada que se le está poniendo, porque si nos fijamos, cuando la entrada está abajo, la salida me da alto, y al revés, cuando la entrada está alto, la salida me da bajo. Hay un momento en que la entrada cambia de nivel bajo a alto o alto a bajo, y la salida también va a cambiar, pero no es un cambio inmediato. Y precisamente el tiempo de propagación lo que mide es lo que tarda en cambiar. Para medirlo, se establece un convenio que es irse al 50% entre el nivel más alto y más bajo posible de la señal, que es lo que está aquí marcado. Es decir, situamos la señal entre dos puntos y marcamos la mitad. Y lo mismo para la señal de salida. Como podemos ver aquí, se ha representado lo que vamos a ver en la pantalla del osciloscopio. La señal de salida se está moviendo en unos niveles más pequeños, tiene un valor pico a pico menor que la señal de entrada. Pero en cualquier caso, las dos están centradas en la mitad de la pantalla, y esa mitad es la que tengo que considerar como referencia. Entonces, el punto donde cruza el flanco de subida con la mitad de la pantalla, como la señal está centrada, me marca el 50%, y en la señal de salida lo mismo. El punto que cruza la bajada con la mitad de la pantalla me marca el 50%, y nosotros lo que mediríamos sería la distancia entre esos dos puntos en nivel horizontal. Y esto sería el tiempo de propagación alto-bajo, porque la salida está cambiando de alto a bajo. En el otro extremo, pues igual. Marcamos los 50% y medimos. Y sería el tiempo de propagación bajo a alto. Esos tiempos no tienen por qué ser iguales, evidentemente. Bueno, hablamos ahora de abanico de entrada, abanico de salida, o fan-in y fan-out. ¿Qué es el fan-out? Pues el fan-out lo que me marca es cuántas conexiones puedo hacer de la salida de una puerta determinada a las entradas de las otras puertas que vengan en un nivel posterior. Eso no puede ser cualquiera, está limitado. Está limitado porque nosotros sabemos que en un nudo la intensidad se reparte, y si estas puertas que están en el segundo nivel me están pidiendo cierta intensidad, pues puede darse el caso en que la puerta del primer nivel no pueda dar tanta intensidad, y por tanto está limitado por eso. Y si se necesitan más conexiones, habrá que usar otro tipo de elementos en medio, porque la puerta es una realidad física que no admite conexiones infinitas. Por otro lado, el abanico de entradas, el máximo número de entradas a una puerta, pues también está limitado por la realidad física de la puerta. Por lo tanto, si se necesitan más entradas, pues habrá que conectar más puertas, y habrá que diseñar un circuito que me permita la misma funcionalidad que hace la misma función lógica, pero conectando más puertas. Y por último, hablamos de la potencia consumida. La potencia indica el gasto que realiza el circuito al operar, y se disipa en forma de calor, y por tanto eso es un problema a tener en cuenta, que no podemos, tenemos que hacer que el circuito esté bien refrigerado, y además pues nos convienen circuitos que gasten pues lo menor posible. La potencia pues se define como la tensión de alimentación por la intensidad, y aquí hablamos de dos tipos: de la potencia estática, cuando las señales son constantes, o la potencia dinámica, cuando las señales están cambiando. Está claro que si la tensión de alimentación baja, pues se consume menos potencia, y con respecto a la potencia dinámica, mientras menor es la frecuencia, menor consumo. Y bueno, y con esto terminamos el tema 3.